Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionada de compartir este vídeo con ustedes porque ay. Prepárense para una historia épica, una historia que me dejó con la piel de gallina y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a sumergirnos en un evento que demostró, una vez más, la increíble conexión entre Can Yaman y sus fans. Pero no cualquier fan, no, una fan muy especial. Vamos a hablar del encuentro épico que se vivió en vivo y en directo en redes sociales. Sí, como lo oyen, en vivo. Y créanme, fue algo que nadie se esperaba. Antes de empezar a desglosar todos los detalles de este encuentro, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son viejos lobos de mar en el canal, pero aún no están suscritos, aprieten ese botoncito rojo. Suscríbanse para no perderse nada de lo que sucede en el mundo de las novelas turcas, los actores más guapos y por supuesto, todo sobre nuestro amado Can Yaman. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Es gratis y me ayudan muchísimo. Así que, ¿listos? Vamos a sumergirnos en esta historia. Todo comenzó como muchas historias increíbles en el mundo digital. Can Yaman, como saben, es un maestro en esto de las redes sociales. Le encanta conectar con sus fans, compartir momentos de su vida, sus proyectos y por supuesto dejar a todos suspirando con sus fotos y vídeos. Un día, sin previo aviso, anunció que iba a hacer una transmisión en vivo en Instagram. ¡Boom! Las notificaciones explotaron, los corazones empezaron a palpitar con fuerza y miles de fans se conectaron para no perderse nada. La expectación era máxima. ¿Qué iba a anunciar? ¿Alguna sorpresa sobre sus nuevos proyectos? ¿Un saludo especial a sus fans? ¿Un avance de alguna serie o película? Las posibilidades eran infinitas. Y ahí estaba yo, pegada a la pantalla, con los dedos listos para comentar y reaccionar a todo lo que sucediera. La transmisión comenzó y como siempre, Can Yaman irradiaba esa energía contagiosa que lo caracteriza. Estaba relajado, sonriendo y compartiendo detalles sobre su día a día. Empezó a interactuar con los comentarios, saludando a sus fans de diferentes países y respondiendo algunas preguntas. Hasta aquí, todo normal. La magia, señores y señoras, comenzó cuando anunció que iba a hacer algo especial. Dijo que iba a elegir a una fan al azar para hablar con ella en vivo por videollamada. Imagínense la locura. El caos, la emoción, los gritos silenciosos. El corazón se me salió del pecho. Era como participar en un sorteo de lotería, pero con la posibilidad de charlar con tu ídolo. Increíble. Empezó a leer los comentarios, buscando a esa persona afortunada. Y entonces, ¡boom! El nombre apareció en pantalla. Y no solo eso, sino que la afortunada era de... ¡Guau! La emoción en la sala era indescriptible. Ya se imaginarán, gritos ahogados, manos en la boca, ojos como platos. La adrenalina por las nubes. La fan, que para este vídeo la llamaremos María, apareció en la pantalla. Y ¡ay, Dios mío, qué nervios! Se notaba la emoción en su voz, en sus ojos, en cada gesto. Era como si yo misma estuviera ahí, en su lugar, sintiendo cada cosquilleo, cada latido. Can Yaman, con su habitual encanto y amabilidad, la saludó. Le hizo un par de preguntas para romper el hielo, como ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Y a partir de ahí, la conversación fluyó. Imaginen que probablemente la primera pregunta de Can fue sobre cómo se había enterado de la transmisión y qué sentía en ese momento. Seguramente María le contó con la voz temblorosa, que era una fan de toda la vida, que seguía su trabajo desde, y que no podía creer lo que estaba sucediendo. Probablemente Can le preguntó por sus series favoritas, porque le gustaba tanto su trabajo, y porque lo seguía con tanta pasión. No me sorprendería que María, emocionada, le contara cómo sus personajes la habían hecho reír, llorar, y cómo la habían acompañado en momentos importantes de su vida. Quizá le mencionara la conexión que sentía con los personajes, la manera en que Can transmite emociones y la capacidad que tiene para meterse en la piel de cada uno de ellos. Podría haber destacado la química que tiene con sus coprotagonistas, la pasión que le pone a cada proyecto y la dedicación que muestra en el set. Es probable que Can le preguntara por sus series favoritas, porque le gustaba tanto su trabajo, y porque lo seguía con tanta pasión. No me sorprendería que
María, emocionada, le contara cómo sus personajes la habían hecho reír, llorar, y cómo la habían acompañado en momentos importantes de su vida. Podría haber mencionado, por ejemplo, la influencia que Erkenci-Kus tuvo en su vida, la manera en que la historia la transportó a un mundo de ensueño y cómo los personajes le enseñaron a creer en el amor y la amistad. O quizás se centró en la fortaleza y valentía de Alparslan, su personaje en El Turco, y cómo la inspiró a superar obstáculos y a perseguir sus sueños. Es probable que Khan le hablara de sus proyectos actuales, de sus futuros planes, y le preguntara qué esperaba ver de él en el futuro. No me sorprendería que María, emocionada, le contara cómo sus personajes la habían hecho reír, llorar, y cómo la habían acompañado en momentos importantes de su vida. Imaginen la cara de María escuchando directamente de él las novedades, la envidia que nos daría a todos. Seguramente María le expresaría su admiración, le agradecería por su trabajo y por ser una persona tan cercana y accesible con sus fans. Es muy probable que Khan le preguntara sobre su vida personal, sus sueños, sus aspiraciones, demostrando, una vez más, esa empatía que lo caracteriza. Quizá le animó a seguir luchando por sus metas, a perseguir sus sueños, y a no rendirse nunca. ¡Qué bonito! Probablemente Khan en su conversación, le haya preguntado por sus sueños, sus anhelos, sus aspiraciones. Quizás María le contó sobre su deseo de viajar por el mundo, de escribir un libro, de dedicarse al arte o a cualquier otra pasión que la impulse. Y ahí estoy segura, Khan con su característico entusiasmo, le habría brindado palabras de aliento, le habría recordado la importancia de creer en uno mismo y de no dejar de luchar por lo que le hace feliz. Podría haberle compartido alguna anécdota personal, alguna experiencia que lo haya marcado en su camino, mostrando así su lado más humano y cercano. No me sorprendería que la conversación derivara en algún chiste, alguna risa, algún momento de complicidad. Khan Yaman, como sabemos, tiene un gran sentido del humor y le encanta reír y hacer reír. Imaginen la química, la conexión, la magia que se generó en ese momento. Seguramente la conversación estuvo llena de risas, de momentos de complicidad y de una conexión especial que solo se da entre personas que se admiran y se respetan mutuamente. Probablemente compartieron anécdotas divertidas, se rieron de situaciones cotidianas y se sintieron cómodos el uno con el otro, como si se conocieran de toda la vida. La naturalidad y la cercanía de Khan Yaman, combinadas con la emoción y la admiración de María, crearon una atmósfera mágica y memorable. Después de unos minutos que seguramente se hicieron eternos para María, Khan Yaman le agradeció su tiempo, su cariño y su apoyo. Le deseó lo mejor y, por supuesto, se despidió con un saludo afectuoso. ¡Qué momento! ¡Qué recuerdo! La despedida seguramente fue un torbellino de emociones. Khan, con su sonrisa característica, le agradeció a María por su tiempo, por su cariño, por su incondicional apoyo. Le deseó lo mejor en su vida, le recordó lo importante que es perseguir sus sueños y le prometió que seguiría trabajando duro para brindarles lo mejor de sí mismo. Y por supuesto la despidió con un saludo afectuoso, una promesa de un futuro encuentro y la certeza de que ese momento, ese instante mágico, quedaría grabado para siempre en la memoria de ambos. Y aquí viene lo más emocionante de todo. Khan Yaman no solo interactuó con ella. Le prometió algo especial. Quizás un saludo personalizado en un futuro proyecto. Una sorpresa para un amigo o familiar que también fuera fan. Un guiño especial en redes sociales. ¿Quién sabe? Lo que sí es seguro es que María se llevó un recuerdo imborrable, un momento único en la vida. La promesa de Khan, sin duda, fue el broche de oro de este encuentro épico. ¿Qué habrá prometido? Un saludo personalizado en su próxima serie o película. Una sorpresa para su familia o amigos. Un mensaje especial en sus redes sociales. La incertidumbre y la emoción se mezclaron en la mente de María, quien seguramente se sintió la persona más afortunada del mundo. Lo que sí es seguro es que ese gesto, esa promesa, le demostró a María, una vez más, la nobleza y la generosidad de Khan Yaman. La transmisión en vivo finalizó, y las redes sociales estallaron de comentarios. Todo el mundo hablaba de lo sucedido. Todos querían saber más sobre María, sobre qué le había dicho Khan, sobre qué promesa le había hecho. La admiración y el cariño hacia Khan Yaman crecieron aún más. Demostró una vez más que es un ser humano excepcional, atento a sus fans, y que valora la conexión que tiene con ellos. El impacto de este encuentro fue inmediato y masivo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, mensajes y reacciones.
Fans de todo el mundo expresaron su asombro, su envidia y su admiración por María y por Can. Se compartieron capturas de pantalla, vídeos cortos y análisis de la conversación, creando un ambiente de emoción y camaradería entre los seguidores del actor. La imagen de Can Yaman, una vez más, se vio fortalecida como un artista cercano, accesible y comprometido con sus fans. Este encuentro épico en vivo es un ejemplo perfecto de cómo Can Yaman logra crear una comunidad, una familia, donde todos se sienten parte de algo especial. Es un artista que no solo se preocupa por su trabajo, sino también por la felicidad de sus fans. Y eso, amigos, es algo que merece ser aplaudido. Este encuentro en vivo es un claro ejemplo de la habilidad de Can Yaman para construir una comunidad sólida y unida, donde los fans se sienten valorados y reconocidos. Más allá de su talento y su éxito profesional, Can ha sabido cultivar una relación cercana y auténtica con sus seguidores, quienes lo admiran no solo por su trabajo, sino también por su personalidad, su empatía y su cercanía. Este tipo de gestos demuestran que Can Yaman es un artista que se preocupa por la felicidad de sus fans, por hacerlos sentir especiales y por crear un ambiente de apoyo y cariño mutuo. Así que, ya lo saben. Can Yaman, una vez más, nos ha regalado un momento inolvidable. Un momento que demuestra la importancia de la conexión, la cercanía y el cariño entre un artista y sus seguidores. Un encuentro que nos recuerda por qué lo admiramos tanto, y por qué lo seguimos con tanta pasión. Este encuentro épico es un recordatorio de la importancia de la conexión humana, la cercanía y el cariño entre un artista y sus seguidores. Nos demuestra que Can Yaman es un hombre que valora a sus fans, que se preocupa por sus sentimientos y que busca crear una relación de reciprocidad y apoyo mutuo. Nos recuerda por qué lo admiramos tanto, porque nos emocionamos con sus trabajos y porque lo seguimos con tanta pasión. Nos invita a ser parte de esa comunidad, a compartir nuestra admiración y a celebrar los momentos especiales que nos regala. Y con esto llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Les emocionó tanto como a mí? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre momentos épicos como este? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber sus opiniones y conocer qué temas les interesan. Me encantaría saber qué sintieron al escuchar esta historia. ¿Se emocionaron tanto como yo? ¿Les gustaría que profundizara en otros momentos memorables de Can Yaman con sus fans? No duden en dejar sus comentarios, compartir sus pensamientos y sugerir temas para futuros vídeos. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus experiencias y crear contenido que les guste y les interese. No olviden que sus comentarios son mi mayor motivación. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Si esta historia les tocó el corazón, no olviden dejar su me gusta y compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que, como ustedes, son fanáticos de Can Yaman y de las novelas turcas. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad, ningún análisis y ninguna anécdota sobre este increíble actor. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad y para seguir compartiendo nuestra pasión por el mundo de las novelas turcas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.